Buenos días, Leonor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás tú? Pues muy contento porque tenemos una invitada muy especial, nuestra querida amiga Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Hola Leo, hola Leopoldo, ¿qué tal? Feliz de aquí, Bueno, pues nada. entusiasmadísima en estos encuentros de conversaciones irreverentes. Sí, yo creo que hay que hacer una pequeña introducción de quién es Valen. Valen es una persona extraordinaria, lo cual nos complace muchísimo tenerla acá, con unas vivencias maravillosas. Hoy vamos a hablar específicamente del Camino de Santiago, ¿no? Sí, feliz de, bueno, compartir mi experiencia y que todo el mundo sepa un poquitito más de esta peregrinación y bueno, la experiencia que yo tuve, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió esa experiencia? Bueno, no se me ocurrió, realmente yo creo que la vida me llevó a hacerla. Como le estaba comentando a Leo, eh, el inicio de todo esto fue tratar de encontrarme a mí misma y mi plan original era ir a Asia, ¿no? Asia me cierra por todo el tema del coronavirus y estaba ya aquí en España, me había tomado 6 meses y dije, bueno, ¿en dónde me puedo encontrar a mí misma? ¿En dónde puedo tener ese proceso de ir hacia adentro, encontrar respuestas? Y bueno, estaba en España y había escuchado muchísimo de este proceso de peregrinación, que era una experiencia maravillosa, y decidí hacerlo, Qué el Camino de bueno, qué Santiago. bueno, qué bueno. Sí. Muy bien. Sabes que esas cosas siempre ayudan al alma, ¿no? Te hacen sentirte que estás viva y encuentras como una razón para vivir de alguna manera. Totalmente. ¿Cuánto Eh, tiempo estuviste caminando, Valen? Mira, fueron 30 días caminando y que lo único que hacíamos era caminar, ¿Sí? pero cada quien lo puede diseñar de la manera como le favorezca o lo pueda hacer por sus condiciones físicas, ¿no? Esto es un camino, bueno, el camino que yo hice es el camino francés, hay varias variantes. Este camino francés son 800 kilómetros y yo lo hice desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago Compostela. Y caminaba una media de entre 25 y 30 kilómetros al día, lo que hizo que hiciera todo el camino por 30 días. ¿Y tuviste algún tipo de entrenamiento previo, no solamente físico, sino también ya tú tenías algo con la conciencia de lo que ibas a hacer? Correcto. Yo creo que, bueno, físicamente es importante, desde mi opinión personal, entrenar porque al final tú estás llevando tu cuerpo al extremo de hacer 30 kilómetros caminando ¿Ese es el diario. mínimo que hay que hacer? No, no es el mínimo que hay que hacer. Uno lo diseña como uno quiera, dependiendo realmente de cómo está tu condición física. Si tú quieres hacer 5 kilómetros, tú haces 5 kilómetros, 10, 20, 30, dependiendo de lo que realmente a ti te acomode y lo que estés entrenado también a hacer. Yo soy una persona muy activa, yo sí quería hacerlo en un mes y diseñé mis etapas para que realmente en un mes pudiese hacer todo el camino desde San Llano hasta Santiago. Y lo hiciste sola, Y lo hice yo sola, sin sin embargo, conocer a nadie. Eso sí es valor de verdad. sin sí, conocer señor. a nadie. Pero cuéntanos tu primera anécdota, la primera cosa que tú viviste, que tú dijiste, ah, esto es diferente. Bueno, yo no quise investigar mucho sobre el camino porque realmente no quería tener una idea predeterminada en mi cabeza que pudiese no cumplir con las expectativas, porque nosotros todos nos ponemos expectativas. Entonces no conocía mucho sobre qué era lo que iba a realmente experimentar. Y el primer día fue el día más fuerte, que fue el cruzar los Pirineos. Wow. Sí, ese día ¿Qué época también. del año era? Perdón que te diga, porque yo creo que eso es... Bueno, después nos hablará de cuál es la época más adecuada para hacerlo, ¿no? Yo lo hice en septiembre y simbólicamente quería que empezara el 1 de septiembre y terminara el 1 de octubre. Y lo Y así lograste. fue, lo logré. Sí. Wow. Entonces, septiembre, bueno, estaba haciendo frío, es la finalización del verano y el principio del invierno, o bueno, el otoño realmente. Y me tocó justo un día de tormenta, una tormenta espantosa, con truenos, relámpagos cruzando los Pirineos. Fue un reto importante porque al final yo creo que tu, tu misión del día es caminar. Y ahí sí que no puedes, cuando empieza a llover, no es que te puedes poner debajo de algún lugar techado para protegerte, sino que tienes que seguir caminando. Y creo que
el reto de seguir caminando y seguir caminando cuando tienes alguna tormenta que físicamente estás expuesto a un peligro, no fue fácil, pero también yo siento que en ese momento tuve una conversación con Dios. En ese momento fue que yo dije, bueno, yo estoy aquí por una razón y Él me está poniendo a prueba de ver si yo tengo la fortaleza suficiente para iniciar este camino. Entonces yo creo que fue... Y lograste conectarte con Dios. Logré conectarme con Dios. Esa fue, para mí fue un momento, mi momento de Pentecostés. Fue una conversación que tuve con Él. Siento que efectivamente Él me puso a mí para cuestionarme si realmente esto era algo que yo quería hacer durante los siguientes 29 días, porque eso fue el primer día. Imagínate, fue como una epifanía y una revelación de que estabas en lo correcto, pero tú llegaste a tener miedo en algún momento, lo que es sentir miedo a la oscuridad, al peligro, Sí. a la enfermedad, porque te has podido resfriar. Sí tuviste ese miedo. Tuve ese primer día me dio miedo la naturaleza, porque realmente ese día la tormenta fue muy fuerte. Y durante el camino sentí miedo a la oscuridad porque yo me levantaba muy temprano para tratar de aprovechar el día al máximo, y en varias ocasiones caminé alrededor o a través de bosques que realmente uno no sabe que se va a encontrar, y estaba yo sola. En ese momento yo creo que yo misma me enfrenté a mis demonios y pude superarlos, y dije que la oscuridad también es parte de la vida, y caminé cómodamente a través de esa oscuridad, y creo que, bueno, que es parte Ahora, también del te hago camino. una pregunta y perdón pero ¿en qué momento tomas el primer contacto con algún ser humano, con algún compañero de viaje, o en qué momento te relacionas con los demás? Desde que empiezas, esto es un camino que muchas personas lo hacen por distintas razones, y aquí te encuentras a personas que lo hacen porque quieren probarse físicamente si están en la capacidad para hacer 800 kilómetros. Hay gente que pierde seres queridos y está buscándole un propósito nuevo a la vida, o entender por qué pasan esas cosas. Hay personas, esto es un camino de peregrinación católica, y hay personas que lo hacen por razones religiosas. Entonces, no es que tú vas solo, es un proceso solitario, porque es un proceso de uno, en donde uno tiene que ver cosas hacia adentro, pero siempre estás acompañado de personas que por distintas razones están haciendo el camino. Entonces, dependiendo de la apertura que tú tengas, conoces a las personas, o también puedes continuar tu camino tú solo, si es lo que necesitas en ese momento. Entonces, yo empecé a conocer a gente ni siquiera desde que llegué a San Jan, sino en la estación de tren en Atocha, en Madrid. Ah, o sea que tú iniciaste el camino ya teniendo contacto con alguno de ellos. Con un señor, Byron, y me di cuenta que él estaba haciendo el Camino de Santiago por la mochila, porque él cargaba la mochila. Esa es la identificación que nosotros tenemos. Tenía la mochila con la concha de Santiago, Claro. que es lo que nos identifica como peregrinos. Entonces me llamó la atención que por Y cosas nos de la llevan un vida, báculo, ¿no? O algo, ¿cómo se llama? también, Ajá. el bastoncito. Un bastón. El bastón. Entonces, claro, hay gente que lo hace y no. Me imagino que antes, en su época, desde que esto empezó en la Edad Media, era un poco más orgánico, más original de cómo la gente se vestía. Hoy en día la gente va en deporte, pero sí llevas los bastones como para ayudarte en Una todos los pregunta terrenos. que a mí me interesa para el futuro y la gente que quiere hacerlo. ¿Cómo duermes? ¿Tú previamente has tenido como digamos, una especie de booking de posada? ¿Ya tú sabes dónde vas a dormir? ¿Cómo organizas tú ese viaje de manera de que, claro, hay momentos en que estás sola, pero hay momentos que tienes que dormir, ¿verdad? Y tienes que comer. ¿Existe ya previamente planificado eso por parte del peregrino? Depende de la experiencia que quieras tener, Leo. La respuesta es que sí hay. Obviamente está Booking o cualquier otro servidor o buscador que te pueda gestionar las reservas, pero depende de ti, de la experiencia que quieras tener. Porque si tú vas buscando tus estadías, tú necesitas parar en algún lugar y no estás abierto a la apertura
de seguir continuando. Pero eso también no es un riesgo si de repente Sí, llegas sí y no encuentras sitio. Sí es, pero como yo siempre lo he dicho y lo hemos escuchado de peregrinos anteriores, de camino provides, eso quiere decir de Eso, camino ¿verdad? da. Sí. Entonces, siempre soluciona, siempre hay alguien que te va a abrir las puertas de su casa. Yo tengo una anécdota que en un día, yo al principio tenía buqueado mi estadía por 2 semanas, pero yo creo que mi proceso en este camino era soltar el control que yo tenía frente a las situaciones y dejarme sorprender por la vida. Y yo me encontré en el camino con un amigo, o sea, conocí a una persona que era completamente distinta a mí, muy hippie, muy vamos a llevar la vida por cómo se ve, y él me recomendó, dentro de mi aprendizaje en este camino, que yo soltara todo. Y un día con él me metí en Booking y cancelé todas las reservaciones que tenía. Y en ese momento solté cualquier tipo de control y planificación que tenía en la vida. Y me pasó que llegué a un lugar que no tenían espacio para más peregrinos, porque eso pasa efectivamente. Y toqué las puertas por todas las posadas, nada, no encontraba nada, hasta que llegué a una posada y le comenté a la señora: mira, no tengo dónde dormir, necesito un lugar donde dormir porque realmente estaba cansada. Yo había caminado ese día 35 kilómetros y ya no podía más. Y ella, yo creo que se apiadó de mí, o algo pasó, que las estrellas se alinearon, Dios intercedió conmigo a mi favor, y ella me ofreció el cuarto de visita de su casa para yo poder dormir. Qué bien. Imagínate, Entonces, qué interesante. Si eres una persona planificada y no quieres estar expuesta a ese tipo de cosas, que muchas personas lo hacían así, tienes la posibilidad. ¿Cuántas horas de buquear, silencio tenías tú en ese camino? Tu día se basa prácticamente en caminar. Bueno, no prácticamente, es caminar. Esa es tu meta del día. En el camino tú te vas encontrando personas que casualmente te van dando respuestas de preguntas que te haces inclusive ese mismo día, pero pasas tanto tiempo caminando, pasas 8 horas caminando, que te da chance de estar sola contigo misma pensando, te da chance de compartir con las personas, te da chance de interactuar con gente nueva. Yo diría que el 80% es un tiempo para ti sola, para entender tu vida, para entender qué te está pasando, conversaciones internas que tengas, y el otro 20% es conociendo gente nueva, interactuando con personas. ¿Y tú sientes que tu vida cambió después del camino? 100%. Yo soy una persona antes y después del camino. O sea, ¿tú recomendarías absolutamente hacer el camino a cualquier persona? Con los ojos cerrados, en donde estén en sus vidas, a la edad que tengan, si están acompañados, solteros, si tienen hijos, no tienen hijos, si estás contento con tu vida o hay algo que tengas que resolver, yo lo recomiendo 100%. Qué maravilla, ¿no? Sí, hay una duda también que yo tengo con respecto a la edad de las personas. ¿Cuál es el promedio de edad que tú ves? ¿Ves personas, por ejemplo, de más de 80 años haciendo el Camino de Santiago? ¿Crees que es recomendable para una persona mayor? Sí. El promedio es difícil de calcularlo porque realmente te encuentras con personas de 18 años hasta efectivamente 80. Obviamente hay restricciones físicas por el terreno que vas caminando, que bueno, que si la persona no camina o no es activa, o yo recomendaría un entrenamiento previo para ver si realmente están en la capacidad para hacerlo. No es difícil, pero tienes que estar en condiciones físicas para hacerlo. Pero sí, se lo recomiendo a cualquiera. Yo creo que no importa la edad que tengas, es un proceso es un camino que realmente lo caminas, es un camino hacia ti. Sé que eso es lo bonito de todo. Yo creo que tienes mucha interacción con naturaleza y te vas dando cuenta de las cosas, que la belleza está en las cosas simples, pero es un proceso tuyo. Es un proceso tuyo personal, y si más aún, y estando en los 85 años, 60, yo creo que inclusive tienes más beneficios porque puedes entender más la vida y te puedes conectar contigo y puedes agradecer. Tú me dices que tú no estudiaste ni leíste nada de Santiago, absolutamente. Yo leí un libro hace un tiempo de Paloma Sánchez Guernica, El Camino de las Piedras, que
te encantará leerlo, te lo recomiendo altamente porque aunque es un poquito, vamos a decir, él presenta el conflicto de qué es lo que realmente estaba enterrado, todo empieza creo que fue en el año 800 algo, de 3 personas que van a hacer el descubrimiento de qué es lo que efectivamente está enterrado en la catedral en Santiago. Es un libro interesante. Ok, lo leeré. Bueno, Gracias yo por la Mira, recomendación. si tenemos un tiempo siempre que hacemos estas conversaciones y te vamos a invitar a que continúes hablando del Camino de Santiago y de otras experiencias. Claro que Así sí. que te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu experiencia con nosotros y para la próxima pues nos cuentas otras cosas. Claro que sí. Se Mil vienen gracias a ti conmigo. y a nuestros oyentes, de Sí, verdad. gracias por tenerme aquí, por la oportunidad. Ok, Hasta luego. hasta luego. Chao. Nos pasamos bastante.